Eh, yo no sé si será tan popular el hipotálamo como otros órganos, pero aquí el hipotálamo es el centro de la vida, ¿no? Eso ya lo dijeron anteriormente científicos que estudiaron minuciosamente las funciones del hipotálamo. Hoy día vamos a ver precisamente cómo el hipotálamo comanda todo el sistema nervioso y obviamente en particular el sistema nervioso autonómico, es decir, las órdenes del hipotálamo son ejecutadas por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿No? ¿No? Eso sí es conocido por ustedes, pero ¿quién comanda todo este sistema? El hipotálamo. ¿No? Es de manera, entonces el hipotálamo está al tanto de todo lo que ocurre en el organismo, ¿no? Bien, cuando me presentaron alguna vez esta diapositiva, me pareció esto sumamente pesado, tedioso, pero con el pasar de los años, para mí esta es una diapositiva muy valiosa porque aquí en resumen se encuentra todo lo que ¿no? el organismo de manera general tiene su inervación correspondiente tanto por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Pero hasta ahora hemos hablado de la motoneurona alfa, ¿no? Hasta ahora hemos hablado la motoneurona alfa y la motoneurona alfa. Ustedes saben de que está en el asa anterior de la médula y se iba, ¿no? Se va al músculo, se va acá al músculo, ¿no? Y inerva directamente acá la unión neuromuscular. La motoneurona alfa sintetiza acetilcolina, ¿no es cierto? A estas alturas ya ustedes lo saben, por eso es que en la unión neuromuscular tenemos acetilcolina, ¿no? Este es el sistema somático, la parte motora, cómo es que la motoneurona llega directamente al músculo, que es el órgano efector, ¿no? Es un órgano efector, es el que ejecuta, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la neurona autonómica, ¿no? Que están en las astas intermedias, no en el asta anterior, sino en las astas intermedias, vemos cómo eh, va a llegar a ser posta con un ganglio intermediario. Este ganglio se le conoce con el nombre de ganglio autonómico, ¿no? Entonces no llega directamente al órgano efector. Después, ¿no? Esta neurona autonómica va a llegar, ¿no? A el órgano efector, llámese músculo cardíaco, ¿no? Músculo respiratorio, músculo de la respiración o una glándula endocrina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto debemos recordar, esta es la diferencia entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autonómico, ¿no? Entonces, volviendo a revisar esta lámina, ¿no? Nosotros vamos a mencionar que esto es lo que se llama el parasimpático craneal, que ustedes ya lo deben saber, pero que ahora nosotros vamos a hablarlo desde el punto de vista fisiológico porque me interesan los neurotransmisores involucrados, ¿no? Parasimpático craneal, luego acá abajo el parasimpático sacro, ¿no es cierto? Eh, acá en lo que les decía, ¿no? El famoso ganglio autonómico. Tengo que decirles que en el ganglio autonómico esta neurona, um, sea la que va a pertenecer al simpático, al parasimpático, siempre va a producir acetilcolina, parecida a la motoneurona alfa, ¿no? Acá siempre va a haber acetilcolina. La diferencia entre simpático y parasimpático se encuentra a nivel del órgano efector, porque para el órgano efector, ¿no? En el órgano efector, cuando se trata del parasimpático, hablamos de la acetilcolina, mientras que para el órgano efector simpático, estamos hablando de la noradrenalina o adrenalina. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Entonces, eh, vamos a mencionar entonces, por ejemplo, si yo hablo del parasimpático, alumnos, ya es conocido de alguna manera, por ejemplo, el tercer par lleva un componente parasimpático, el tercer par produce la contracción de la pupila, ¿no? Esto se me hizo muy fácil cuando tuve que tratar a un paciente con intoxicación por órganos fosforados. Bueno, no uno, muchísimos pacientes he tenido que tratar, porque es muy frecuente que los niños de hoy en día se suiciden y lo hacen tomando racumín o campeón, que contiene el órgano fosforado. Entonces, para mí fue muy fácil aprender eso. ¿Por qué? Porque tenía que salvar la vida al paciente.
cómo llegaba? ¿Cómo llegaban mis pacientes? Ahora ya no, yo ya no estoy en las emergencias, pero mis pacientes llegaban, ¿no? Con una pupila puntiforme. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal lo que hace es la contracción de la pupila. Por favor, alumnos. Esto lo tienen que saber, no porque lo tienen que memorizar, es que lo que pasa es que tienen que hacer el diagnóstico en su paciente. No hay otra forma, tienen que saberlo. El paciente intoxicado por órganos fosforados, ya lo hemos dicho anteriormente, viene con una sobrecarga colinérgica, ¿no? Porque al bloquearse la acetilcolinesterasa, la acetilcolina abunda, ¿no? A nivel plasmático en todo el organismo. Entonces el paciente viene con un exceso de actividad colinérgica. Entonces el exceso significa que hay un aumento en la contracción de la pupila y el paciente llega con la pupila puntiforme, un puntito por si acaso. Eso no me lo puedo olvidar porque cuántas veces, muchas veces lo he visto. ¿Qué más? Un paciente envenenado por órganos fosforados viene con las pupilas puntiformes, viene acá, este es el tercer par craneal, el séptimo par craneal, ¿no? Y acá tenemos el décimo, ¿no? Eh, entonces, acá tenemos el séptimo par craneal, las glándulas salivales, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, paciente que viene lleno de secreciones, un envenenado siempre está lleno de secreciones salivales, ¿no? Por este exceso, el séptimo par craneal, y acá tenemos el noveno par craneal, ¿no es cierto? Que se va a la glándula parótida, acá la estamos viendo, ¿no? La famosa glándula parótida. Y por último tenemos aquí el décimo par craneal. Entonces, todas las glándulas salivales, ¿no es cierto? Inervadas por el séptimo par craneal y por el noveno par craneal, tienen un componente parasimpático, abundan las secreciones salivales en el paciente envenenado y, creo que ya se los había mencionado, el vago, que tiene un componente parasimpático. ¿Qué pasa con el vago a nivel del corazón? Aquí está, acá lo están viendo, produce bradicardia. Claro que es cierto que hay pocas fibras vagales, sí, pero igualito, suficiente para producir bradicardia. Eh, a los pulmones, a los bronquios, un paciente que está envenenado viene lleno de secreciones. Hemos dicho que el parasimpático generalmente aumenta todas las secreciones salivales, gastrointestinales, la secreción de ácido clorhídrico y la secreción bronquial. El paciente viene lleno de secreciones. Se escucha, eso se llama estertor, el ruido que hacen las secreciones bronquiales se llaman estertores, está lleno de estertores, ¿no? ¿Por qué? Lleno de secreciones bronquiales. ¿Y qué pasa con el aparato gastrointestinal? Acá están viendo al vago, aumenta la motilidad gastrointestinal, muchas veces el pacientito viene defecado, ¿no? Viene defecado porque se aumentó, ¿no? Toda la motilidad intestinal y como si fuera poco, el simpático sacro está inervando esta parte, ¿no? Del recto y además los esfínteres, de tal manera que hay relajación de esfínteres anales y el paciente no solamente viene, ¿no? Miccionado, sino también puede llegar defecado por la relajación de los esfínteres, tanto anales como, ¿no? Como uretrales, ¿no? De la uretra. Entonces el paciente viene mojado, ¿no? Puede llegar defecado. ¿Por qué? Por la intoxicación. Así fácilmente nosotros podemos hacer el diagnóstico de intoxicación por órganos fosforados, en el cual hay un exceso de la actividad parasimpática con un aumento de la acetilcolina. Entonces, aquí tenemos el parasimpático, que lo hemos revisado a través de un paciente, ¿no? O sea, estamos haciendo la aplicación clínica, y acá está la cadena simpática, que seguramente desde anatomía ustedes saben aquí la cadena simpática, ¿no? Que esta cadena simpática tiene una conexión con la parte central de la médula, el centro simpático, ustedes saben que va desde T1, ¿no es cierto? Como están viendo acá, hasta L3 aproximadamente, y de ahí, ¿no? Toda la orden, ¿no? A establecer ¿no? Esta sinapsis, ¿no es cierto? Eh, con la cadena simpática, y miren la cantidad de ganglios, estos son ganglios autonómicos, donde, ¿no? Donde también
hay esa sinapsis autonómica de la cual les hablaba. Entonces aquí la cadena simpática, ¿no es cierto? Aquí las fibras de la cadena simpática y aquí el ganglio autonómico también a nivel parasimpático y los ganglios autonómicos acá ¿no? A nivel parasimpático y también, por supuesto, simpático. Acá estos ganglios autonómicos son la posta de una información parasimpática o simpática, igual está llegando, ¿no? Entonces, todo órgano es inervado, ¿no? Tanto por una parte parasimpática como para la simpática. Y ustedes saben que ambos, generalmente las funciones son opuestas y el representante del neurotransmisor, el representante es la noradrenalina, junto con la adrenalina, ¿no? Entonces, estos dos neurotransmisores tienen que estar en perfecto equilibrio con la acetilcolina del sistema nervioso parasimpático. Entonces, quedó claro, ¿no? Quedó claro cómo es que actúan, ¿no? E igual, por ejemplo, en una lesión del tercer par craneal, obviamente si se lesiona el parasimpático, que produce la contracción de la pupila, cuando viene el paciente va a venir con una dilatación de la pupila, ¿no? Si, si la lesión es en el tercer par craneal del lado izquierdo, pues vendrá con una midriasis del lado izquierdo, ¿no? Y viceversa, también hay que ver el componente, acá está el componente, el ganglio cervical superior, miren qué interesante acá, el componente simpático, que también está llegando aquí, miren acá, a la pupila, y ese componente parasimpático lo que hace es dilatar la pupila. Si se lesiona este simpático, ¿cómo viene el paciente? El paciente viene con una miosis, ¿no es cierto? Si fuera el simpático del lado derecho, la miosis será en el ojo derecho. Es lo que en algunos libros le conocen como el nombre de síndrome de Horner, y ustedes a mí ya lo deben haber escuchado. Bien, cualquier cosa está de más, ustedes algo que no entiendan está de más, que les diga, que me pregunten. Pueden preguntar e interrumpir en cualquier momento, alumnos, ¿de acuerdo? Pero aparentemente estoy tratando de hacer todo claro para que lo entiendan. Seguimos. Entonces aquí tenemos cientos de receptores, alumnos, cientos. En el organismo hay cientos de receptores. Recuerden que el organismo funciona gracias a los neurotransmisores. En el capítulo de hoy día me dedicaré a los neurotransmisores que se relacionan con alguna enfermedad, ¿no? Del sistema nervioso, por eso, ¿no? Pero miren acá, por ejemplo, ¿no? Este es sumamente interesante. La cantidad de receptores, ¿no? Para los impulsos noradrenérgicos o adrenérgicos, por un lado, el simpático, y por otro lado, el parasimpático, ¿no? O sea, las respuestas colinérgicas, ¿no? Y acá, estos son muy famosos, ya lo van a estudiar, y ya lo van a ver nuevamente cuando hagan la práctica del corazón in situ o propiedades del músculo cardíaco. Van a ver que estos son famosos, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Por qué? Porque aumentan la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también aumentan la contracción, ¿no? O sea, el inotropismo. Entonces, estos son famosos, ¿no? Los receptores beta fundamentalmente tienen que ver, ¿no? Con la contractilidad y la velocidad de conducción de la fibra muscular cardíaca, ¿no? Y también aceleran la frecuencia cardíaca, son famosos, ¿no? Entonces va a haber una práctica en la que van a aplicar ustedes adrenalina y van a ver esto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, pero eso, ¿por qué? Porque hay receptores beta, y estos receptores beta, ya lo habíamos visto anteriormente, estos receptores beta están acoplados con la proteína GS, que elevan los niveles de AMP5. No sé si por ahí hay otra diapositiva, pero es muy interesante cómo estos receptores son famosos. Acá lo seguimos viendo a la continuación. Los receptores beta, cómo aumentan la velocidad de conducción, beta 1, beta 2, beta 3 ya, y en fin, ¿no? Ya les había dicho que estos receptores se descubren día a día, ¿no? Cómo aumentan la contracción. Eso es respecto a los receptores beta, pero no olvidar que tenemos vasos sanguíneos, no olvidar que tenemos arteriolas pequeñas, y estas arteriolas
también lo van a estudiar en cardio, son responsables de la resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Ya lo estudiarán. Es la capacidad de contracción de las pequeñas arteriolas. El asunto es que es sumamente importante porque la mayor parte de las arterias cuando se contrae es porque está de por medio la noradrenalina, ¿no? Y esta noradrenalina, acá está ¿no? Responden, acá está constricción, ¿no? La noradrenalina fundamentalmente tiene mayor afinidad por esos receptores que son alfa, acá lo están viendo. Entonces, cuando la noradrenalina se une a los receptores alfa, se produce la contracción, ¿no? La contracción de las arterias, ¿no? De las arteriolas, ¿no? Y en algunos casos hay una selección tremenda, muchas veces, ¿no? Dependiendo del tipo de receptor y de vaso sanguíneo y dónde esté ubicado, ¿no? Muchas veces la dilatación responde a un receptor de tipo beta 2, ¿no? Esto es una cosa bastante, digamos, peculiar. A mí lo que me interesa en esta diapositiva es este receptor, que es el receptor alfa 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las arteriolas cerebrales, ¿no? Y el capítulo es de neurofisiología, por lo tanto, yo tengo que hablar fundamentalmente de las arteriolas cerebrales. Las arteriolas cerebrales contienen este receptor alfa 1 que se unen a la noradrenalina y se contrae el vaso sanguíneo. Pero ¿por qué digo que me interesa? Porque este es el responsable muchas veces de los desmayos o síncopes, ¿no? Entonces, paciente que sufre una gran impresión, ¿no? Un susto tremendo, a lo mejor es una dama que está siendo asaltada, y entonces hay la dama presa del pánico cae al suelo, ¿no? Cae al suelo ¿por qué? Se produjo una descarga noradrenérgica, ¿no? Presa del pánico se produce una descarga noradrenérgica, ¿no es cierto? Y esta descarga noradrenérgica, obviamente, cuando se une ese aumento de noradrenalina, se produce la contracción de la arteriola cerebral. Esta contracción hace que no se irrigue el cerebro, produce una disminución de la irrigación del cerebro. Y al producir una disminución de la irrigación del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No hay oxígeno, por eso es que ¿no? Las neuronas quedan sin oxígeno y la dama cae al suelo. Ojo, miren, esta es una aplicación clínica sumamente importante, ¿no? En las arteriolas cerebrales, ¿no? Acá, como ustedes están viendo, la dilatación es producida fundamentalmente por una respuesta de tipo parasimpática. Acá se ve clarísimo, ¿no? Muy fácil de entender, ¿no? El efecto simpático y el parasimpático, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿no? Esto es interesante porque, por ejemplo, yo les he dicho que son las respuestas colinérgicas del paciente, ¿no? El paciente con intoxicación por órganos fosforados tiene una sudoración también generalizada, además secreciones salivales, ¿no es cierto? Abundantes en todo paciente envenenado, llega lleno de secreciones, ¿no? Entonces, acá está, generalmente son secreciones generalizadas. Sin embargo, esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay mucha gente ansiosa que le sudan las manos. ¿Cuántos pacientes han llegado, doctora, me suda mucho las manos? Nervioso 100%. Es una descarga noradrenérgica. Esto es muy selectivo, ¿no? El receptor alfa 1 se encarga de una secreción ligera localizada. Nos estamos refiriendo a qué? Al sudor de manos, ¿no? Eh, Eso se llama hiperhidrosis, ¿no? Entonces, esto también nosotros debemos tratar, porque no tenemos que tranquilizar a este paciente, ¿no? Si miren, un efecto localizado es fundamentalmente es por este receptor de tipo alfa 1, ¿no? Es diferente, ¿no? Y acá esto es sumamente importante porque los bronquios, sí, es una enfermedad que se ve frecuentemente, el asma, hay mucha NOx en el ambiente, entonces asma bronquial, ¿no? Asma bronquial, entonces, ¿qué pasa
hay mucho paciente que tiene asma y que tiene migraña. Nosotros para dar un tratamiento de migraña utilizamos beta bloqueadores. Un beta bloqueador es un medicamento que ya le va a ser súper conocido, que es el propanolol. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Este propanolol es un beta bloqueador, pero ¿qué pasa si yo le doy a este paciente sufre de asma y yo no le pregunto no le pregunto que si sufre de asma o no? Entonces, yo no sé. Y si yo no le he preguntado porque no le he hecho una buena anamnesis a mi paciente, ignoro que tiene asma, yo le puedo dar un beta bloqueador para el dolor de cabeza y entonces le doy el propanolol que va a bloquear el efecto beta. Este efecto de este receptor beta 2 normalmente produce relajación. Pero si yo le doy un medicamento beta bloqueador, ¿qué va a pasar? Más bien le voy a producir una contracción de los bronquios. Acá está. Y le voy a desencadenar una crisis asmática. Ojo, tengo que preguntar, tengo que enfocarme en mi paciente. Ya ustedes, pues, cuando sean médicos, me imagino que van a tener que ser muy minuciosos preguntando y enfocarse en el paciente, ¿no? Preguntar por muchas cosas, no solamente por el dolor de cabeza, que si yo no le pregunto, ¿no? Como ha ocurrido muchas veces, a veces los médicos ignoran que el paciente, además de migraña, ¿no? Sufre de asma y entonces le dan el medicamento y le provoca una crisis asmática. Y eso es hacer daño al paciente. Entonces, este receptor beta es sumamente importante, ¿no? Y más bien los medicamentos para mejorar el asma, al contrario, más bien se le da un potenciador de este efecto beta 2. A eso se le llama agonista de este receptor, ¿no? O sea, con una actividad similar pero mayor. Entonces, más bien ese es el tratamiento de los pacientes que tienen asma bronquial. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque asma abunda, ¿no? Abunda en el medio, por eso es que es necesario que ustedes sepan, ¿no? Eh, Luego, como estamos viendo acá, hay una serie de medicamentos. Este es un ustedes ya llevarán un fármaco, neurofarmacología. Entonces es necesario que conozcan esto que es básico para que luego lo puedan aplicar, ¿no? Cuando hagan fármaco. Entonces, no olvidar que a nivel de la placa mioneural, ojo, a nivel de la placa mioneural tenemos receptores nicotínicos y hay medicamentos como la succinilcolina que bloquean a los receptores nicotínicos que están en la placa mioneural. Son selectivos, ¿no? Eh, Aquí, no olvidar que aquí, por ejemplo, si hablamos, ¿no? De bloqueadores, ¿no? Entonces, hay una serie de sustancias bloqueadores, por ejemplo, la succinilcolina bloquea, ¿no? Los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular, pero también tenemos a otra sustancia bloqueadora, pero de los efectos muscarínicos, o sea, de los receptores muscarínicos. ¿Cuáles son los receptores muscarínicos? Los vamos a ver ahora. Receptores M1, M2, M3, M4, son los muscarínicos, ¿no? Esos receptores muscarínicos son receptores que están en las vísceras, estamos hablando pues lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? El beta 2 está a nivel cardíaco, ¿no? Perdón, el M2 está a nivel cardíaco, estamos en los muscarínicos, de tal manera que no puede ser beta 2, es M2, o el M1 se encuentra en el cerebro, el M3 se encuentra en el músculo, por ejemplo, de las vísceras, ¿no? Estoy hablando del intestino, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, estos receptores muscarínicos son bloqueados por la atropina. La atropina es selectiva fundamentalmente para estos receptores. La atropina no tiene efecto a nivel de la unión neuromuscular, pero sí tiene efecto a nivel de estos receptores que están en las vísceras. Ojo. La atropina es el antídoto de la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Entonces, es el medicamento que le damos a un paciente intoxicado por órganos fosforados. Así podemos ver muchos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay diferentes, miren, si ustedes saben la unión sináptica, esto ya resulta facilísimo, porque ustedes pueden actuar en cualquier punto de la unión sináptica, ¿no? Sobre los receptores alfa, estimulando a los receptores alfa, esos son los agonistas,
medicamentos diferentes agonistas, por ejemplo, de la noradrenalina, ¿no? Por ejemplo, la fenilefrina, o agonistas de la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, el isoproterenol, en fin. Lo que quiero es que ustedes entiendan que hay muchos medicamentos que han utilizado pues esos conocimientos de la fisiología, ¿no? Saber de los receptores alfa, de los receptores beta, estimular a los receptores alfa, estimular a los beta o bloquearlos, en fin, ¿no? Otros medicamentos actúan liberando el transmisor, el neurotransmisor. Es decir, si ustedes lo dan, va a producir mayor liberación al espacio sináptico, con lo cual van a aumentar una función, por ejemplo, la anfetamina, ¿no? La anfetamina es una sustancia que hay muchos estudiantes que la utilizan porque incrementa, ¿no? La exocitosis, por ejemplo, ¿no? De diferentes neurotransmisores como la acetilcolina, ¿no? La noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta anfetamina hace que la persona no duerma, por ejemplo, ¿no? Si se aumentan los niveles de noradrenalina, esta persona va a estar en excitación. Esta persona no va a dormir, ¿no? Entonces, esto no es bueno para la salud. Hay muchos alumnos y luego también hay una forma de adicción a la anfetamina. No es bueno que los alumnos consuman esto para estudiar sus cursos a los momentos de examen. La anfetamina tiene muchos efectos colaterales, entonces no es recomendable, ¿no? Pero existe el medicamento para liberar un determinado tipo de neurotransmisor. La anfetamina tiene muchas acciones y una de las cuales les he dicho, una de las más importantes es que libera en exceso el neurotransmisor noradrenalina, lo cual no es bueno, ¿no? Todo en exceso hace daño. Luego también hay inhibidores de las enzimas, por ejemplo, inhibidores de la MAO, ¿no? De la, inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la catecolortometiltransferasa, en fin, ¿no? Pero esto generalmente, ¿no? Estos inhibidores se han estado usando en la depresión, pero con muy malos resultados. Yo no sé, pero existen en el mercado. Los más modernos son estos que impiden la recaptación, que yo se los había mencionado, ¿no? De la serotonina. ¿Cuáles medicamentos, por ejemplo, la amitriptilina, es usado todavía con muy buen resultado, ¿no? Y estos otros medicamentos, la amitriptilina se emplea en la depresión, ¿no? Y también, por supuesto, favorece la inducción del sueño, ¿no? Eh, Tenemos ahí, por ejemplo, otro tipo de receptores, bloqueadores alfa, por ejemplo, o sea, bloqueadores de los receptores alfa, bloqueadores de los receptores beta, con lo cual, obviamente, si ustedes bloquean a los receptores, no va a haber el efecto deseado, ¿no? Y acá está, el propanolol es un beta bloqueador, ¿no? Acá está el propanolol, es un beta bloqueador, ¿no? Como de los efectos, ¿no? Se administra sobre todo al ser un bloqueador beta, incrementa eh, todos los efectos indeseables que pueda producir, por ejemplo, la acetilcolina, ¿no? Y otro efecto es, por ejemplo, del propanolol, que disminuye la frecuencia cardíaca, porque si hemos dicho que los receptores beta aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el inotropismo, disminuye totalmente la frecuencia cardíaca. Tengo que tener mucho cuidado cuando administro a un paciente un medicamento, se utiliza así. ¿Para qué? Para bajar la presión arterial. Pero, ojo, tengo que tener cuidado con la frecuencia cardíaca, ¿no? En fin, hay todos los interfiriendo la síntesis, claro. Si se interfiere en la síntesis, obviamente se va a disminuir ese nivel del neurotransmisor, ¿no? Por ejemplo, hay un medicamento, el alfametildopa, que ya ustedes lo estudiarán, ¿no? Para bajar la presión, por ejemplo, ¿no? En fin, esto se los he traído para que vean lo importante que es el estudio de la sinapsis, ¿no? A nivel de la zona presináptica, de la hendidura sináptica y de la zona postsináptica. En cualquiera de esos lugares, ¿no? Se puede actuar con diferentes medicamentos, ¿no? Y este es el resumen prácticamente, pero un resumen sumamente sintético
de lo que acabamos de ver hasta ahora, ¿no? Creo que en general, en toda fisiología, están los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, ¿no? Los receptores nicotínicos, les había dicho que para algunos autores ya incluso les llaman, ¿no? Estos son los receptores de la placa, los receptores NM, los receptores NM que N hemos dicho que están en los ganglios, ¿se acuerdan? Los ganglios autonómicos, ahí están, ¿no? Estos receptores NN. Hoy día se prefiere hablar en letras, ¿no? Porque si no sería muy largo, ¿no? Hablar de la fórmula química o de lo que, el nombre exacto que tiene cada receptor, ¿no? Entonces, miren, los receptores nicotínicos también existen en la médula suprarrenal y por supuesto en el sistema nervioso central hay todo tipo de receptores. Y los muscarínicos que les decía, ¿no? El M1 que se encuentra en el sistema nervioso central, M2 se encuentra en el corazón, ya les había dicho, M3 en el músculo liso, ¿no? De todo el aparato gastrointestinal, llámese pues llámese estómago, llámese intestino, ¿no? M4 es una forma, ¿no? Especial, esto se encuentra prácticamente en el aparato genital, ¿no? Tanto masculino como femenino. En el masculino, miren, los conductos deferentes, ¿no? Sobre todo aquí se encuentran los receptores M4, ¿no? Que se activan pues durante todo el acto sexual, durante todo el coito, ¿no? Y también a nivel del útero, ¿no? También a nivel del útero. Entonces, miren, interesante, la acetilcolina pues está involucrada durante también el acto sexual, ¿no? Y acá les decía el hipotálamo sumamente importante, ¿no? Este hipotálamo, como nosotros podemos apreciar, la cantidad de núcleos pequeños, el hipotálamo no tiene más de 3 centímetros de diámetro. Y, sin embargo, es una estructura que le da la vida al ser humano, ¿no? Este es el centro, este es el comando de todas las funciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo preóptico, ¿no? Enorme núcleo, este es yo diría el núcleo de la vida, porque este es el que se encarga fundamentalmente de la liberación de las hormonas gonadotrofinas, que son las que se encargan de la producción finalmente de los estrógenos y la testosterona. Sin estrógenos y sin testosterona no hay vida, ¿no? Sí, porque son los que se encargan al fin y al cabo de la libido, y sin libido tampoco hay vida, ¿no? Bien difícil. Entonces, miren qué importante, y es un núcleo enorme, este núcleo, ¿no? Que es el núcleo preóptico o zona preóptica, le llaman también muchas veces, ¿no? Junto con el núcleo arqueado o arcuato, ¿no? Se encargan, ¿no? De producir estas hormonas liberadoras de las gonadotrofinas. Entonces, miren lo importante que es. En otras palabras, regula la libido, ¿no? En otras palabras, son los núcleos que dan, ¿no? Digamos, la libido por la cual la gente se reproduce, ¿no? Acá el núcleo hipotalámico anterior encargado de las respuestas frente al calor, ¿no? Frente al calor, es decir, aumenta la temperatura. ¿Y qué hace este núcleo en el verano? ¿Qué hace este núcleo de inmediato para disminuir la temperatura en el ser humano? Manda, por supuesto, sinapsis a través del sistema nervioso simpático y parasimpático y produce, se va, ¿no? A través de una serie de conexiones, produce la sudoración, o sea, se va hasta las glándulas sudoríparas. Entonces, miren la respuesta frente al calor, hace que la gente sude para disminuir la temperatura, ¿no? Y el núcleo posterior, ¿no? El hipotalámico posterior regula más bien, ¿no? Una serie de funciones para conservar la temperatura. En el invierno se activa este núcleo. Es increíble la perfección, ¿no? Este se activa fundamentalmente en el verano, este es en el invierno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de preservar la vida. ¿Qué pasa en los ancianitos? ¿Cuánta gente, verdad?
ya hay una atrofia de estos núcleos, por lo tanto se pierde esa capacidad de regular la temperatura y los ancianos mueren, ¿no? Así como los niños, los recién nacidos, ustedes saben que tienen un sistema muy inmaduro, también son presas de estos cambios, ¿no? Climáticos. Acá existen estos núcleos que son los núcleos mamilares, ¿no? Los de tubérculo mamilar, importantísimos porque participan del circuito mamilo hipocampo talámico, que tiene que ver fundamentalmente con las emociones. Miren, el hipotálamo tiene que ver hasta con las emociones, con el estrés también, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Vamos a ver la importancia, entonces, acá hay un núcleo regulador, eh, este es el núcleo supraóptico, y este es el núcleo paraventricular, regulador de la secreción. Ese es más que regulador, produce la hormona antidiurética, ya lo vamos a ver, y la oxitocina. Ya se verá en endocrino. ¿Cómo es que se libera la hormona antidiurética de la oxitocina en estos núcleos? Estos regulan el medio interno, alumnos. ¿Por qué? Porque regulan la diuresis a través de la hormona antidiurética, entonces controlan el medio interno. Es pero increíble. Un medio interno que no es el adecuado logra muchas veces el fallecimiento de los pacientes, ¿no? Miren, por eso la importancia, ¿no? Acá hay otro núcleo pequeñito, que es el núcleo supraquiasmático, que regula el ritmo circadiano, los ritmos circadianos, es decir, las hormonas, en algún momento ustedes van a ver que no se liberan todas, pues como cuando uno abre un caño, ¿no? No es así. Se liberan frente a determinados estímulos y como si fuera poco, por ejemplo, este núcleo supraquiasmático regula para que el cortisol sea de mayor cantidad en la mañana, en la tarde disminuyen los niveles de cortisol y en la noche prácticamente no hay cortisol. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama regular el ritmo circadiano. Miren qué importancia entonces la del hipotálamo. Acá vamos a ver otra cosa interesante. Por ejemplo, esto ya no se hace ahora porque, por supuesto, ya hemos evolucionado, ¿no? Se supone que hemos evolucionado. No debemos hacer daño a nadie, menos a los animalitos, ¿no? Estos experimentos los he traído porque, bueno, pues cumplieron su misión, ¿no? Esto tiene más de 50 años, ¿no? Entonces, hace como 70 años, parte de la historia de la medicina es que se hacía experimentos con animalitos. Entonces, a estos gatos, por ejemplo, ¿no? A un grupo de gatos, como este gato, por ejemplo, ¿no? Se le extirpó este núcleo de la parte más interna. Este es el famoso núcleo ventromedial. Entonces, este núcleo ventromedial se descubrió el rol que tenía. Es el centro ahí sí se llama centro de la saciedad. ¿Qué pasaba? Cuando se destruía estos núcleos en estos gatitos, ¿qué pasaba? Los gatos comían, o sea, sin limitación, porque obviamente no tenían, ¿no? No había saciedad. Entonces, engordaban, ¿no? Tremendamente porque comían de manera incansable, aumentaban de peso y morían de un infarto cardíaco. El sobrepeso es muy malo. Entonces, de ahí se conoció pues que este era el centro de la saciedad. A otro grupo de gatitos se les estirpó este centro, que es el centro del hambre, que es la parte dorsal, ¿no? Este es el núcleo, ¿no? Dorso medial, y este es el medial y este es el lateral. Este núcleo, que es el núcleo dorsolateral, acá está, los núcleos dorsolaterales, son los responsables del hambre. Entonces, cuando se estirpaba estos núcleos dorsolaterales, el animalito no quería comer y no comía y moría, pero moría pues totalmente desnutrido porque no había comido, ¿no? Entonces, así fue el descubrimiento, repito, hace más de 50 años, ¿no? Hoy día ya no se hace esto, ¿no? Sin embargo, lo he traído para ver cómo era la historia de la medicina, cómo era la medicina antes, ¿no? En fin, hay cosas que ya no las hacemos, definitivamente, ¿no?
Y acá el resumen de todo lo que hemos hablado, de lo importante que es el hipotálamo, ¿no? Que aquí es un centro regulador de la temperatura, ya lo habíamos mencionado, el hipotálamo anterior para el calor, el posterior para el frío. Al lado del hipotálamo lateral, del centro dorso lateral que está aquí, se encuentra este centro que es el centro de la C. También la C es un centro. Si este centro no existe, la persona no va a beber nada de líquido, ¿no? Acá tenemos la conducta sexual, ya les había dicho, ¿no? El circuito mámilo-hipocampo talámico, ¿no? Y el hipocampo, fundamentalmente, acá tenemos el hipotálamo ventral, ¿no es cierto? Y anterior, prácticamente, ¿no? Este núcleo está involucrado también con el circuito de papel, con la conducta sexual que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Las reacciones de la cólera, el tremor, también es una, ¿no? Es un circuito que también compromete al hipotálamo, como podemos ver, es el circuito de papel, ¿no? ¿Cuántas chicas, sobre todo las mujeres, a veces hace un colerón y las chicas, hay algunas que son bien rencorosas, ¿no? Dice, entonces, el hombre no es tanto, pero las mujeres siempre se, oye, hacen todo el día una cólera. Le digo porque vienen a mi consultorio, ay, la verdad es que no tolero, me vienen los pacientes, ¿no? Es que fulanita me ha dado una cólera y no lo soporto, sigo con la cólera hasta ahora. La cólera no me pasa, a 1 o 2 días, eso no es bueno, ¿no? No es bueno para la salud, los colerones no son buenos para la salud, y entonces es una conducta bastante primitiva que está yendo por el circuito de papel. No le pasa porque el circuito está dando vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, eso hay que superarlo definitivamente, ¿no? Y acá ya hemos hablado de los núcleos supraplasmáticos que son los responsables del ritmo circadiano, ¿no? Bueno, y esto ya lo estudiarán, o sea, el hipotálamo es tan complejo y tan importante que va a haber un capítulo de endocrinofisiología en donde van a estudiar al hipotálamo, ¿no? Como el eje que regula todo el sistema hormonal, ¿no? Ya en el hipotálamo se produce, les había dicho, la hormona antidiurética o vasopresina, la oxitocina, una serie de hormonas liberadoras que ya la van a estudiar, ¿no? Y que son las que regulan, ¿no? Prácticamente todas las funciones del organismo, ¿no? Por ejemplo, la tiroides, ¿no? A través de la hormona liberadora de la tirotropina, la función sexual, ya les había dicho, el PCH, LH, ¿no? La hormona de crecimiento, en fin, eso será motivo de otro capítulo, que es el capítulo de endocrinología, ¿no? Bien, preguntas hasta aquí. Ninguna, esto significa, a ver, por favor, sí, te escucho, te escucho. Ahí dice Doctora, Jonathan, sí, perfecto, ha levantado la mano y sí puedo ver prácticamente. Jonathan, dime Jonathan. doctora, hay un medicamento que se llama la fluoxetina, que Sí, es, igualito como comentó, ¿no? Trabaja recaptando la serotonina, pero sí, también tiene un sí. efecto en el intestino. ¿Me podría explicar por qué tiene un efecto en el intestino? Ay, claro que sí. O sea, es que no hay nada que esté. Recuerda que un medicamento se da para una cosa, pero todos los medicamentos tienen acciones múltiples. Recuerda que hay una red sináptica, ¿no? Eh, el sistema nervioso autonómico es el que inerva el intestino, Jonathan. Acabamos de decir que el intestino tiene también una inervación simpática y parasimpática. Sí, pero ¿quién regula esa actividad del intestino? El hipotálamo. Sí, pero el hipotálamo no está solito en el medio. El hipotálamo tiene múltiples conexiones que vienen de la corteza y se van hacia otras estructuras. El hipotálamo igualmente tiene muchísimas conexiones, no olvidar. Entonces, por lo tanto, eh, no es que un núcleo del hipotálamo se encargue de una sola función. Puede tener muchas funciones y ya lo van a ver cuando hagan el sistema de endocrino. Entonces, por supuesto, ¿no?
por ejemplo, un colerón, a ver si me entiendes, un colerón en una persona que fundamentalmente pues, se ha generado a nivel del lóbulo, ¿no? del circuito del hipocampo, lóbulo del hipocampo, que te está alterando el sistema límbico. Muchas veces de inmediato hay el colerón y hay una contracción de la vesícula biliar. Entonces, son los efectos. En un colerón se elevan los niveles de noradrenalina, no solamente también se pueden elevar los niveles de acetilcolina y entonces tienes un aumento de la función del intestino y del aparato gastrointestinal, ¿no? ¿Cuántos pacientes viene, doctora? ¿No? Doctora, he tenido un colerón, mira, un colerón, luego como yo sufro de la presión arterial, me subió la presión arterial, doctora. Y no solamente eso, sino que luego he terminado en el hospital porque me han diagnosticado un preinfarto. Un simple colerón, pero que por la cantidad de sinapsis que hay entre el sistema nervioso autonómico con la corteza cerebral y viceversa, es que tienes todos esos efectos. Por eso es que los médicos a los pacientes que sufren de presión alta, ¿qué le dicen? Señora, tiene que tener una vida tranquila, usted no puede hacer cóleras, ¿no? Tampoco puede correr excesivamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Contestada a tu pregunta es que no todo está aislado, Jonathan. Sí, doctora, Jonathan, sí, te todo está entiendo. relacionado. Jonathan, ¿está claro el asunto o alguna otra pregunta más? ¿Algo que no haya quedado claro, Jonathan? No, doctora, sí está bien, gracias. No hay por qué, no hay por qué. Entonces, 5 minutitos de intermedio y estamos regresando en 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar esto como que ustedes respiran un poco. Vamos a pasar a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? ¿Sí?